No, pues puede agregar las palabras, por favor, puede ser 1, 2, 3, probando. Sí, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. ¿Sí? Buenos días, esta es una prueba de audio. Prueba de audio 1, 2, 3. Prueba de audio. ¿Poquito? Sí. Listo. ¿Sí tienes sonido ya? Todavía.
Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Cabo Care. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Rocío Ramírez, coordinadora de asuntos clínicos para Cabo Care. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, queridos idontonautas. El día de hoy es para mí un gusto presentar al doctor Jorge Ochoa con su conferencia Tips para determinar la longitud de trabajo. Doctor Jorge, bienvenido. Bienvenidos, queridos idontonautas, a la plataforma de I+D. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Ochoa, como ya lo habían dicho aquí. Le reitero las gracias a la invitación a Cabo Care, a Inteligencia Dental, la segunda vez que estamos por aquí. Muy contentos, ahora desde la Ciudad de México, un poquito nerviosos porque estamos en el 8º piso, pero de ahí en fuera, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación a ambos. ¿Empezamos? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar. La plática es un poco corta, de hecho, pero son cosas que son, parecieran un tanto básicas, pero la verdad es que la determinación de la longitud de trabajo es un paso crítico y el uso de localizadores actualmente ya no nada más es el especialista el que lo tiene que usar, sino todos, absolutamente todos los que hagan endodoncia, llámese especialistas o no especialistas. Entonces estos tips van a servir un poquito para precisamente que no se nos barre ese paso tan importante que es la longitud de trabajo dentro del tratamiento de conductos. Y voy a empezar con esto, precisamente de Yuri Cutler, en donde habla acerca de la longitud de trabajo, que es uno de los pasos más críticos, o si no es el paso más crítico durante el tratamiento de conductos. Como pueden ver, si yo no tomo una buena longitud de trabajo, si no tengo un buen localizador, si no corroboro con radiografía, entonces puedo estar quedándome corto o sobreinstrumentando. Entonces, de ahí la importancia de tener un buen equipo para tomar longitud de trabajo y también tanto equipo, hablando de localizador, como equipo también radiográfico, ¿no? Vamos a ver algunos de los tips, voy a empezar a hablar de eso. Y antes, como preámbulo, voy a empezar con estas radiografías y con este estudio, que vean, me llamó mucho la atención, porque precisamente desde el año 2014, me llamó mucho la atención, en los Estados Unidos hacen una encuesta, y entonces se dan cuenta que el porcentaje de odontólogos generales que están ocupando radiografía digital, magnificación, localizador de ápices y níquel titanio, no quiere decir que el odontólogo general no puede hacer endodoncia. Pueden hacer endodoncia, todos podemos hacer endodoncia. De hecho, este artículo habla de eso. Todo el mundo que hace endodoncia tiene el armamento necesario, vean, al menos en los Estados Unidos, para poder llegar a tener un buen tratamiento exitoso. Entonces, vean, 72% en los Estados Unidos ocupan radiografía digital, que es un paso muy importante también. Vamos a hablar un poquito de eso en algunos de los tips. Magnificación, que también es importante dentro del tratamiento de conductos. Y el localizador de ápice, vean, son odontólogos generales y la mayoría, más de la mitad de ellos, están ocupando localizadores. Claro, en este artículo hablan un poquito más acerca de, yo di los porcentajes nada más ahorita de las tecnologías que ellos están ocupando actualmente, pero también hablan acerca de qué tratamientos ellos están haciendo, ¿no? Por ejemplo, ellos en el artículo hablan acerca de algunos tratamientos de unirradiculares o birradiculares, o por ejemplo premolares, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos hasta retratamientos de estos órganos dentarios, ¿no? Ya los molares son referidos. Pero bueno, vean cómo inclusive en estos aparentemente que no son nada fáciles, los unirradiculares, muchas veces tenemos ahí anatomías complejas, que ahorita precisamente también voy a hablar de eso. Están haciéndolos y lo están haciendo con muy buena tecnología, ¿no? Entonces, por eso me hizo sumamente interesante antes de comenzar todo esto de la charla. Y voy a empezar con estas radiografías que les decía que pueden ser hasta cierto punto bastante controversiales en redes sociales, ¿no? Porque precisamente todas son hechas por mí, son la misma mano, el mismo localizador, la misma tecnología, el microscopio y demás. Pero voy a empezar con esta, ¿no? Vean, aparentemente es el mismo operador, el mismo localizador, pero podrían decir, en una a lo mejor, si alguien la ve puede decir, no, pues es que en una no estás limpiando bien o te quedaste corto, y en la otra estás muy bien, ¿no? Estás en donde debes de estar.
Y eso es algo de lo que vamos a tocar un poquito en esta charla, que precisamente se inculca, podemos hablarlo de manera, pues decir, hasta triste desde el pregrado, ¿no? O sea, que si no vemos la lima en la punta, entonces estamos prácticamente mal, ¿no? Esta es otra, ¿no? Vean, por ejemplo, el distal, aparentemente corto, se podría decir que corto, pues si lo ponemos ahí en redes sociales, decir, no, es que sabes que el distal está corto, pero tenemos otra toma mesioangulada, y entonces vemos que estamos donde debemos de estar, ¿no? Entonces vemos cómo también las radiografías en cierto punto mienten. Entonces tenemos que empezar a confiar un poco más en los localizadores. Y ahora esta última, ¿no? Esta última, vean, aquí o en los mesiales me quedé corto, o es una anatomía compleja, o qué está pasando ahí. Entonces esos puntos voy a tratar de irlos despejando durante la charla, y vamos a empezar a hablar de algo que no podemos evadir, que es anatomía. Y por ejemplo, imagínense que yo termino un tratamiento de conductos ahí, radiográficamente, pero quizás, como volvemos a lo mismo, vean, radiográficamente puede verse bien, pero clínicamente puede estar así. Entonces, vamos a ver cuáles son los tips para poder llegar a una buena longitud de trabajo. Y como les decía, vamos a empezar hablando de algo que no podemos evadir, que es finalmente anatomía. Y todos, absolutamente todos los que hacemos endodoncia, debemos de estar bien involucrados con esto que es la anatomía y más acá, ¿no? Que es donde debemos llegar, que es precisamente en apical. En el último tercio, que es la parte más crítica, tenemos 3 zonas bien importantes. Tenemos la constricción apical, la unión cemento-dentina y el foramen apical, que finalmente la constricción apical es hasta donde debemos llevar nuestra instrumentación y nuestra obturación. Ahí es donde debe quedar, ¿no? Entonces, la mayoría de los localizadores, de hecho los localizadores se centran en marcarnos en dónde está la constricción apical. Entonces, debemos conocer muy bien en esta anatomía cómo está formada. Aquí está un poquito mejor explicada con otro tipo de imagen. Ahí vemos perfectamente bien la unión delimitada en la parte roja, la unión cemento-dentina, la constricción, que es la parte más pequeña del canal, como decía, hasta donde debemos llevar la instrumentación y la obturación, nuestro tratamiento de conductos, y el último, que es el foramen apical, o es el diámetro mayor, ¿no?, que vamos a tener. Ahora, aquí en esto hay algo bien complicado, porque como podemos ver varios estudios, Cutler ya lo dijo, Cutler estableció que es un buenazo para esto de cuánto mide desde la constricción, cuál es la medida de la constricción apical al foramen, y él dice que es 0.5 o 1.5 milímetros en sus estudios. Sin embargo, hay otros estudios en donde hablan acerca de algunas patologías y la posición de cemento, por ejemplo, cuando hay bruxismo. Entonces, vemos que tenemos desde 0.5 hasta 3.5 milímetros. Entonces, desde ahí vemos que juzgar una radiografía, una obturación corta, aparentemente corta por radiografía, pues está terriblemente mal, ¿no? Porque finalmente debemos aprender a confiar un poquito más en los localizadores apicales y corroborar con la radiografía. Entonces, vean cómo esto va cambiando poco a poco. Hay diferentes medidas. Y esto, lo que les decía, la anatomía apical que es sumamente compleja. Precisamente hemos visto casos en estos microscopía electrónica de barrido en donde estamos viendo que tenemos inclusive hasta 12 salidas, ¿no? 12 salidas, 3 salidas, 4, 5, 6 salidas. Entonces, es bien complicado. Por ejemplo, en algunos casos también llegan a fracasar por esto, ¿no? Entonces, es bien complicada la anatomía apical muchas veces. Y vean, vamos a irnos un poquito a la literatura. Precisamente en este estudio hacen un poco de microcity y hacen reconstrucción de estos órganos dentarios, por ejemplo, laterales, algunos premolares, y ven las variaciones anatómicas, cómo esta variación anatómica afecta en la toma de la longitud de trabajo muchas veces. Entonces, ahí la recomendación, vamos a ver algunas recomendaciones precisamente cuando estemos dudando en dónde dejar el localizador. Vamos a ver algunos tips más adelante de eso. Pero vean, ya hay mucha literatura de eso. Entonces, vamos a ir remarcando todo esto más adelante. Ahora, ¿cómo funciona el localizador de ápices? Miren, esto es algo bien importante. El principio básico, este lo descubrió Suzuki en el 1942. El principio básico es, finalmente, todos estamos hechos todos tenemos cargas en el cuerpo. Entonces, lo que hace el localizador de ápices es equilibrar dentro de él, o ver dónde está, equilibrar la carga de la mucosa periodontal con la mucosa oral. Entonces se pone un gancho en la mucosa del paciente, y cuando la lima va llegando a tejidos periodontales,
o tejidos apicales, entonces tiene que ver que sean la misma que está en mucosa oral, que es muy parecida. Entonces el localizador va marcándonos que vamos llegando a donde tenemos que llegar, que es la constricción apical, ¿no? Ahora, hay diferentes generaciones de localizadores apicales. Vamos a ver, la primera y la segunda generación tenían ciertos problemas con los electrolitos, es decir, el conducto tenía que estar medio seco, medio húmedo, no, o sea, era bastante complicado tomar longitud de trabajo. Poco a poco fueron desarrollando la tercera generación. ¿Sí? Silenciado. Por favor. Ahí está. Listo. ¿Listo? Entonces, me regreso un poquito en las generaciones. Tenemos la primera y la segunda generación, en donde teníamos problemas con los electrolitos. Entonces, el conducto tenía que estar o muy seco o estaba medio húmedo, no podía estar, por ejemplo, en presencia de hipoclorito de sodio y ETA, porque entonces no teníamos lecturas fiables. En la tercera generación había un algoritmo que se llama método de algoritmo proporcional, en donde ya teníamos una lectura mucho más fiable, pero todavía teníamos ciertos problemas ahí con obstrucciones apicales y demás, sino fue hasta la cuarta generación en donde ya se le incluye una base de datos a todos los localizadores y entonces ya hay medidas estándares en donde el localizador a base de impedancia buscan la carga tanto de la mucosa oral como de el ligamento periodontal para equilibrarlas y entonces ver que están donde deben estar. Entonces es mucho más fiable, inclusive en estos localizadores es mucho mejor que el conducto esté húmedo, está lleno todo eso de electrolitos porque entonces hay una mejor conducción, mucho mejor conducción. Sin embargo, si está seco también marca, ¿no? Pero si puedo salir, me salgo un poco y regreso. Silenciado. Ya hablamos un poquito de lo que sí se escuchó. Nada más puedo repetir lo último de tercera generación, por favor. Ah, ok. Entonces, en los de primera y segunda generación, todavía hasta los de tercera generación, perdón, teníamos que salir un poquito. Los profesores nos decían, hay que salirnos un poquito y regresar para estar un poco más seguros. No, ahora, en los de cuarta generación no es necesario, el fabricante dice que no es necesario hacer esto. Sin embargo, cuando hay variaciones anatómicas o precisamente que no estamos logrando tener una buena longitud de trabajo, es bueno hacerlo. En estos de cuarta generación salimos y regresamos. Se quedó como trabado en la computadora. A ver. Si quiere quitar Ya. esta flechita, Ya. puede quitar el panel. Ah, ok. Perfecto. Ya, listo. Listo. Otra vez. A ver. Ya, ahora sí. Nos quedamos acá. Voy a hacer tantito y la voy a poner en la que voy. ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Sí. Ok. Listo. Entonces ya, como les decía, hablando de localizadores apicales, teníamos que corroborar con radiografía. Precisamente no podemos aislar uno de otro, y eso ya está reportado en la literatura, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero precisamente, vean, la radiografía nos da cierta información, pero el problema es que tenemos, en la radiografía tenemos objetos bidimensionales, tenemos las dos dimensiones, perdemos esa tercera dimensión, entonces por eso es bien importante la ayuda de estos dos, o sea, ir corroborando radiografía,
con localizador apical. No podemos prescindir uno de otro. Y este estudio, vean, me gusta mucho porque precisamente habla o refleja mucho lo que vemos en la clínica, y es lo que les decía. ¿Cuántas veces no entre mismos endodoncistas decimos, no, es que eso está corto, o yo quiero la lima hasta apical? Y vean, en este estudio lo que hacen es precisamente tomar longitud de trabajo y llevar la lima precisamente, o el instrumento, hasta apical radiográficamente, pero vean qué es lo que sucede cuando ya hacen la extracción. Estos dientes que ya son para extracción, vean qué es lo que está sucediendo clínicamente. Entonces tenemos, ahí nos estamos saliendo, ¿no? Entonces, acuérdense de la parte que les decía, tenemos en la radiografía una imagen únicamente 2 planos, entonces no podemos ver esa tercera dimensión. Entonces, por ejemplo, Biona y Mule hablan acerca un poquito de esto. 85% de los primeros molares, la raíz palatina, tienen una inclinación hacia bucal. Entonces, si yo quiero ver la lima exactamente o el instrumento hasta apical, pues prácticamente voy a estar afuera, ¿no? Igual que 71% de las raíces palatinas de los segundos molares, como les decía, tienen la inclinación hacia bucal, ¿no? Entonces, vean, es un gran porcentaje, casi la mayoría de ellos, no debemos de ver la lima hasta longitud de trabajo. O sea, si está ahí, está bien, pero es muy poca el porcentaje. Finalmente es donde el localizador nos diga. Y luego vean estos, en casos de resorción, también aparentemente queremos ver la lima hasta apical, pero vean, el instrumento ya está fuera. Entonces, ¿cuál es la recomendación de este artículo? Precisamente es esto. Cuando el instrumento se vea corto, quiere decir que está bien, está cerca del foramen apical, pero cuando radiográficamente el instrumento se vea más allá, entonces, perdón, cuando el instrumento se vea exactamente en la punta de la radiografía, entonces estamos prácticamente sobreinstrumentando y por ende sobreobturando. Entonces, la recomendación es que radiográficamente se puede ver un poco corto, ¿no? Si a los amantes de ver la lima en apical, esto, bueno, mejor dicho, en la punta de la raíz, en la punta radiográfica, no es tan bueno, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos perdiendo, lo que les decía. Estas anatomías complejas, salidas laterales, estamos perdiendo la noción de la anatomía. Y entonces esto es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Finalmente nosotros somos los que estamos trabajando y sabemos cómo está la endodoncia. Entonces cuando nosotros autocriticamos la endodoncia y decimos, bueno, pues está bien. Pero finalmente cuando alguien más en redes sociales o algún colega la ve, dice, bueno, pues es que tu endodoncia está corta, está terrible, ¿no? Entonces, finalmente lo que debemos aprender a hacer es esto, en confiar en los localizadores apicales. ¿Por qué pasa esto? Miren, una cosa es la longitud del diente y otra cosa es la longitud de trabajo. Entonces, ya Kutle lo dijo, de 60 a 80% no coincide la longitud del diente con la longitud de trabajo, es diferente. Entonces, vean lo que les decía, salidas laterales, y no vamos a instrumentar hasta el ápice radiográfico porque si no prácticamente estaríamos sobreinstrumentando. Entonces, eso es algo bien importante en el conocimiento de la anatomía, ¿no? Y esto es lo que les decía, ya está prácticamente basado en evidencia que hay que acompañar la radiografía del localizador. Actualmente los localizadores tienen una discrepancia de 0.51 milímetros, que es lo que les decía, los últimos de cuarta generación. Y entonces, si nosotros abandonamos uno de otro, pues vamos a prácticamente estar cayendo en un error, ¿no? Entonces hay que corroborar radiografía con localizador. Y vamos a empezar con esto ya, en sí, de la plática que se trataba. Esto todo anterior fue como un preámbulo. En algunos tips para determinar la longitud de trabajo. Precisamente, van a ser quizás muy, muy sencillos, pero van a ver cómo todo esto va a facilitarles mucho más y van a tener una instrumentación mucho más segura. Ahora, en la radiografía, vean, es importante lo que les decía, una radiografía preoperatoria y una radiografía de longitud de trabajo. Eso es bien importante. Y si puedes una radiografía digital, mucho mejor. Porque en la radiografía, vean, no debemos obviarla porque nos va a dar ciertos datos, como por ejemplo la curvatura de la raíz, el grosor de la raíz, que eso mismo, si yo estoy viendo, por ejemplo, un instrumento, una lima, en un conducto mesial que está muy inclinada, una raíz muy gruesa, entonces, por ende, puedo pensar que ya hay un MB2 ahí, porque es una raíz muy gruesa, entonces puedo pensar que hay más conductos en esa misma raíz. Entonces, no debemos de obviar la información que nos da la radiografía, es muy valiosa, y como les decía, vean, si es una radiografía digital, precisamente nosotros vamos a exponer al paciente a mucho menos radiación, que eso es muy bueno.
va a ser mucho menos la radiación, y en unas personas preguntan, bueno, ¿cuánto? Una reducción de la radiación más o menos reporta la literatura de un 75 a un 80%, y esto cumple con la regla de Alara. La regla de Alara actualmente se está modificando. Vean, Alara precisamente era la radiación más baja posible, ¿no? Y ahora ya no es así, ahora es ALADA. Es la radiación más baja, pero mientras sea aceptable para hacer un diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos una radiografía con poca radiación para cumplir la regla de Alara, pero no nos sirve para diagnóstico, pues vamos a terminar radiando más al paciente por tomar 2 o 3 más. Entonces, necesitamos la radiación que sea suficiente para hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, vean cómo es bien importante todo esto que me tomó para para explicar por qué una radiografía preoperatoria y una radiografía para corroborar longitud de trabajo. De ahí, este es otro tip. Vean, una adecuada cavidad de acceso. Pareciera que esto es muy básico, pareciera que esto de pronto es muy básico, pero a veces sí se barre, ¿no? Por ejemplo, vean, los requisitos primordiales para hacer un acceso. Primero esto, que ya lo sabemos, ángulos retentivos, suma de conveniencia, pero esta última parte que yo voy a hacer mucha énfasis en la remoción total de restauraciones, porque muchas veces, inclusive, ¿no? O sea, alguien dice, quiero ser muy conservador y no quito la restauración. Eso no es ser conservador. El ser conservador precisamente es cuando se puede ser conservador, se hace. Pero cuando hay una restauración, la restauración se tiene que ir, porque si no, precisamente el metal, como en este caso, vean, el metal puede interferir ahí con la longitud de trabajo. Qué bueno que no pase, ¿no? Pero si el metal finalmente está presente y la lima está tocando con la restauración, por ejemplo, una corona, también va a interferir con la longitud de trabajo, entonces vamos a tener una medición errónea. Entonces, es bien importante este otro criterio, la cavidad de acceso, ¿no? El segundo, quitar todas las restauraciones, en la parte de la cavidad de acceso, quitar todas las restauraciones y obviamente que quede libre de caries. El tercero, una regla milimétrica bien calibrada. Esto también es bien importante. De pronto tenemos reglas milimétricas de diferentes marcas y a veces la estandarización no es muy buena. Entonces, la idea es que tengan, o ya sea que de una misma marca, o tengan una regla milimétrica que ustedes sepan que es confiable, precisamente porque si el paciente tenemos 2 sesiones o 2 o 3 sesiones y no ocupamos la misma regla, por ahí podemos estar cayendo en un error, una iatrogenia. Este es otro, el cuarto punto, bien importante, aislamiento absoluto. Acuérdense que estos localizadores son altamente sensibles. Ahorita vamos a ver algunos artículos del por qué, pero aislamiento absoluto, pues obviamente el localizador está totalmente en contacto obviamente para la irrigación y se diga, ¿no? Para el tratamiento de conductos ya hay una regla que se suena mucho en internet y es muy trillada, es si no hay aislamiento, no hay endodoncia. Entonces, el aislamiento absoluto es bien importante porque obviamente ahí tengo todos los tejidos orales alrededor de mi instrumento que pueden darme también un falso positivo en mi toma de lectura. Entonces, vean, este es bien, está ahí, por ejemplo, esto es un segundo molar aislado, y podemos ahí, por ejemplo, cuando tengamos algunos bordes en donde se nos salga un poquito de encía, inclusive para que no se nos vaya hipoclorito, podemos meter esta resina hueca, puede ser una resina hueca de cualquier marca, que ustedes la pueden retirar muy fácil y les ayuda inclusive para mantener el hipoclorito de sodio que no se vaya hacia tejidos orales, y también para esto, ¿no? Para aislar también los tejidos. Ahora, ya tenemos el aislamiento absoluto, aquí está un ejemplo, está bien aislado, ahí tenemos la grapa, tenemos precisamente la resina hueca alrededor, y vean cómo el localizador está marcando sumamente bien, ¿no? Muy estable. Entonces ahí no tengo problemas en la toma de longitud de trabajo. Entonces, el quinto punto, para mí, todos los puntos son bien importantes, como ven, como son bien sencillos, pero el quinto punto para mí también es muy crítico, porque es donde tenemos que tener una referencia reproducible, que eso es algo en donde soy muy enfático, una referencia reproducible, que sea apuntada a una historia clínica del paciente. Miren, yo les voy a compartir, esta es mi historia clínica, ahorita la vamos a poner. Y hablando un poquito de la referencia reproducible, lo pueden hacer precisamente en dientes posteriores, en molares. Pueden ocupar una fresa precisamente de estas, que es como de rueda, y entonces aplanan las cúspides, porque muchas veces nos estamos tomando, ok, la cúspide mesiovestibular o mesiolingual, pero finalmente la cúspide tiene diferente. Si estamos hablando de una cúspide, podemos apoyarnos sobre la mera cúspide o un ladito, y entonces ya estamos ahí cayendo en un error.
Entonces, perdemos longitud de trabajo entre una cita y otra. Entonces, lo mejor aquí, vean, el hecho de que yo pueda bajar de oclusión el diente y pueda aplanar las cúspides con una fresa, me va a dar varias ventajas. La primera es que voy a empezar desde ahí a controlar un poco de dolor. Definitivamente los dientes posteriores, ya está reportado en la literatura, van a necesitar protección cúspide. Entonces, le vuelo las cúspides al paciente, va a regresar mucho mejor sin inflamación, y aparte de eso voy a tener una buena referencia y totalmente reproducible, que es esto lo que les decía. Finalmente, si yo entonces empiezo a aplanar las cúspides, tengo un mejor punto de referencia, ¿no? Para tomar mi longitud de trabajo. Y esta es la historia clínica que les decía. Miren, la manera en cómo yo trabajo es en este apartado. Vamos a hacer un ejemplo tentativo, ¿no? Por ejemplo, un conducto que es un mesiovestibular de un órgano dentario 16, la longitud tentativa, primeramente la tomo con puro localizador de ápices, ¿sí? Una vez que ya tengo yo la longitud tentativa, entonces me voy a corroborar radiográficamente, y entonces ahí es donde va a variar un poquito. Puede variar 0.5, puede variar 1, y entonces yo lo corroboro. La corroboración, la longitud definitiva me la va a dar el localizador más la radiografía. Y entonces ahí es lo que les decía, tengo que tener un punto de referencia que yo pueda reproducir en mi segunda cita. Esto también es importante, el uso de una lima, poner por ejemplo la lima inicial, la lima final, para que sepa yo, por ejemplo, si terminé la instrumentación durante la primera cita, cómo voy a obturar y el número de grapa. En algunos casos, que son muy difíciles de aislar, esto de tener el número de grapa es sumamente bueno, porque entonces yo recuerdo perfectamente, y lo que me tomó hacer en la primera cita 5 minutos, en la segunda cita, que ya sé qué grapa es la que voy a usar, me toma un par de segundos nada más. Entonces eso es algo que es bien importante. Y vean esto, ¿no? Entonces ya tengo ahí, por ejemplo, ahí a plano, de todos modos esto se va a una reconstrucción, y mi punto de referencia con el instrumento es muy fiel a la cita pasada. Entonces yo nada más ahí corroboro la instrumentación de la cita, de la primera cita. Ahora, lo que les decía, localizadores apicales, en este estudio, vean, lo que hacen es precisamente con las variaciones anatómicas, ellos ven y comparan los localizadores y dicen, bueno, los localizadores son muy buenos, actualmente, como les decía, los de cuarta generación, pero si el conducto está patente. Entonces, yo lo que siempre les digo a mis alumnos o a las personas con las que platico es, al menos en mi consulta, el 70% es retratamiento. Entonces, yo no tengo conductos patentes en un 70%. Ahí se me complica un poco. Entonces, vean este otro artículo de retratamiento, en donde habla acerca precisamente de esto, de los conductos obstruidos, ¿no? Entonces, si tenemos un conducto corto que ya está obstruido, vean en esta tabla, ven todos los pacientes que metieron en este estudio. Hay retratamientos, dientes vitales, no vitales, obliteración del conducto, cuando hay restauraciones metálicas, qué tanto influye. Está muy bueno. Si lo pueden leer completo, se lo recomiendo mucho. Pero vean una de las conclusiones a las que ellos llegan. Si nosotros quitamos la obliteración del conducto, el porcentaje se me va hacia arriba, en un 80-97%. Es decir, si nosotros excluimos la obliteración de este conducto, los localizadores funcionan muy bien, pero no debería ser así, ¿no? Porque finalmente lo que yo quiero es tener una lectura lo más fiel posible cuando yo estoy teniendo un retratamiento, que ya de por sí el caso es complicado. Y vean este otro estudio, en donde precisamente tratan de extrapolar esto en un estudio in vitro, y dicen, bueno, vamos a hacer esto. En este estudio vamos a tener conductos patentes, y vamos a obstruir conductos a 2 milímetros. Y entonces ven que el de los localizadores más sensibles, o el que mejor marca en este estudio, es el Apex ID. Precisamente el que no sufre interferencias en la presencia de obstrucción foraminal. Finalmente, lo que les decía, mientras en los otros grupos, cuando son patentes o llegan a longitud apical, pues entonces no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema entre los localizadores, pero finalmente el que más me marca fiel cuando está obstruido otra vez es este, que es el Apex ID. Y les voy a hablar un poquito de él, del Apex ID. Vean, este localizador precisamente es el que tengo ahí en el consultorio, y aquí está un poquito de lo que hemos estado platicando, de dejar la instrumentación. A mí me gusta mucho dejarlo a 0.5, basado obviamente en los estudios de Cutler, en toda la literatura, y precisamente la recomendación de este artículo es, del que están viendo ahí en la pantalla, es precisamente llegar a 0 y regresarse a 0.5 y dejarlo ahí. Y de hecho este localizador ustedes lo pueden calibrar ahí. Vean, ahí lo estoy calibrando yo presionando esos dos botones
lo pueden empezar a calibrar a punto 5, para que desde que ustedes lleguen a punto 5 les esté avisando que ya están a donde quieren estar, o lo pueden dejar calibrado 0. Esa es una opción para el usuario, ¿no? Que les da este localizador, que a mí se me hace de los más estables que hay en el mercado. Entonces, vean esto. Y la otra parte importante es para los que ya estén, o los que ya sean usuarios y digan, a veces me han dicho, oye, Jorge, es que a veces siento como que no me marca. Son dos cosas. Pueden ser, chequen la pila y hagan esto. Si ustedes están trasladándose constantemente de consultorio en consultorio, finalmente hay una memoria parecida como una USB que trae el localizador. Métanlo nada más con el simple hecho que ustedes lo metan al localizador, se los va a volver a calibrar a punto 5. Entonces, es como un reset. Hagan en cuenta que es como si estuvieran reseteando el localizador para que vuelva a marcar de una manera fiel. Si sienten que no está marcando muy bien, lo que tienen que hacer básicamente nada más es eso. Y vean cómo es que funciona en Boca. Este es un video que grabamos precisamente simultáneamente. Uno es la cámara del microscopio y la otra me están haciendo ahí el favor de grabar el localizador. Entonces, vean cuando yo meto la pinza en el instrumento, vean la cavidad de acceso a hipoclorito de sodio dentro y vean lo estable que es. Ahí, por ejemplo, me estoy saliendo un poco y estoy regresando. Y entonces, como les decía, lo dejamos en punto 5, ahí estoy afuera, lo dejo un poco para que vean lo estable que es, como no oscila. Regreso, como les decía, hipoclorito de sodio adentro y vean cómo no oscila. Entonces, como les decía, el conducto puede estar lleno de hipoclorito de sodio, de sangre o de DTA. Ahora, vamos a ver algunos casos también, cómo manejar, en algunos casos, cómo el localizador nos puede ayudar también como un elemento diagnóstico, que eso es algo bien importante en el caso de perforaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando estemos dudando nosotros en que un poste está perforando, es un muy buen método diagnóstico para determinar. Entonces, acuérdense otra vez de lo que ya habíamos estado hablando. Finalmente, la longitud de trabajo, la radiografía, en la radiografía tenemos una imagen bidimensional. Entonces, en esta imagen bidimensional podemos perder esta tercera dimensión y el poste, por ejemplo, puede estar perforando hacia tanto vestibular como lingual. Entonces, nosotros automáticamente con el clip tocamos el poste y el localizador nos va a marcar pasado. Entonces, ahí es como un método diagnóstico, eso quiere decir que el poste sí está perforando. Entonces, ya ni siquiera antes de removerlo, porque muchas veces remueves esos postes y el paciente cree que tú perforas. Entonces, desde antes estás diagnosticando, ¿no? Ahora también puedes mandar a hacer un CBCT para corroborar, ¿no? Es un buen método diagnóstico también. Ahora, hablando de perforaciones, ¿cómo manejo las perforaciones con el localizador? Hablando un poquito de perforaciones, en pronóstico tenemos, por ejemplo, el tiempo, la extensión y el lugar de la perforación. Recuerden que no me voy a meter mucho en esto, pero las perforaciones que son hechas en tercio cervical son las de peor pronóstico. Pero tengan cuidado cuando haya perforación y si quieran tomar longitud de trabajo. Vean, por ejemplo, en este caso de perforación, aquí el paciente llega a la consulta y le dicen, ¿sabe qué? Es que usted tiene 7 conductos, 8 conductos y por eso no terminamos la endodoncia en 5 o 6 citas. Entonces el paciente se va a ese consultorio, llega y entonces, vean, ahí está la perforación. Y lo que hay que hacer ahí, si yo de entrada primero decido tomar longitud de trabajo, pues vamos a tener precisamente, va a marcar erróneo el localizador. Ahí no vamos a tener una longitud fiable. Entonces lo que tengo que hacer, tengo dos opciones. Una, sellarla de manera provisional o sellarla de manera definitiva. ¿Sale? Entonces, en este caso, se sella de manera provisional con Provisid. Entonces, ahí está. Vean, el caso está ya sellado. Y entonces ahí no tengo que tener problemas con la interferencia en la longitud de trabajo. ¿No? Entonces, ahí se selló con Provisid. Puede ser con la misma resina que les decía, que es una resina hueca. La pueden poner ahí para sellar nada más y hagan todo su protocolo de instrumentación. Y en este caso, por ejemplo, el rehabilitador ya decidirá cómo reconstruir esa pared. No, yo no lo hago. O si lo quieren, lo pueden hacer con resina ustedes. Y ahí está el caso, está terminado, ¿no? Entonces, si yo hubiera, por ejemplo, vean como, por ejemplo, en el mesiovestibular, en los mesiovestibulares, si hubiera tomado longitud de trabajo ahí, está muy, muy pegado a donde está la encía. Entonces, me hubiera marcado erróneo ahí el localizador, me hubiera marcado pasado. Ahora tenemos esta otra, que precisamente para el sellado definitivo, lo podemos hacer al final. Podemos sellar provisional durante la instrumentación
y podemos sellar al final definitivo. Entonces, en este caso ya se está sellando ahí, durante la instrumentación se estuvo tomando longitud de trabajo y demás con la perforación sellada de manera provisional, y al final del tratamiento se está sellando. Pueden hacerlo de cualquier manera, pueden hacerlo al inicio del tratamiento o al final, como ustedes gusten. Entonces, esas son las dos opciones, pero definitivamente la perforación tiene que estar sellada para tener una buena toma de longitud de trabajo. Y esto, ya un poquito para terminar, tenemos aquí 40 minutos, son 45 minutos y otros 15 para que me bombardeen de preguntas. Tenemos 5 minutos, pero voy a hablar un poquito acerca, ya por último, de los localizadores. Y acuérdense, bueno, al menos a mí cuando estaba estudiando, estuvimos revisando algunos artículos en donde los localizadores tenían problemas con los pacientes, o al menos era una contraindicación con los marcapasos. Actualmente hay estudios, vean, precisamente de los localizadores apicales y los marcapasos. Recuerden que estos marcapasos, los pacientes que tienen problemas de bradicardia o taquicardia, precisamente se les son implantados, y se les son implantados abajo de la clavícula izquierda, ¿no? Entonces, estos son más o menos de la posición de la clavícula izquierda hacia el medio oral, son más o menos unos 15 a 20 centímetros. Entonces, vean, precisamente aquí están las conclusiones del artículo. Si yo, por ejemplo, una de las conclusiones del artículo es que no había suficiente evidencia científica para decir que los localizadores no están contraindicados, por eso precisamente no se usaban, porque en el estudio que se usaron, o en el estudio que decían que era contraindicado, los localizadores están muy cerca de estos precisamente marcapasos. Entonces, obviamente, si están muy cerca, 2, 3 centímetros, 5 centímetros, sí van a afectarlos. Pero en este artículo, vean, si nosotros los ponemos de 10 a 15 centímetros lejos del marcapasos, que precisamente no tiene nada que ver con el medio oral, de 10 a 15 centímetros es suficiente para que estos no tengan ningún problema ni interferencia con los marcapasos. Entonces, se desmiente un poco la parte en la que el localizador causaba problemas en pacientes con marcapasos, ¿no? Entonces, ya no es como antes. Algunas de las variaciones en la toma de longitud de trabajo es, por ejemplo, en ápices inmaduros, pues tenemos que ocupar el método radiográfico forzosamente. En resoluciones internas y externas, donde ya está perforando la raíz hacia tejidos periapicales, de igual manera tendremos que tomar una longitud de trabajo de manera, hacerlo con el método radiográfico. Entonces, son algunas de las variaciones que tenemos. Y bueno, esta conclusión que me gustó del artículo, es algo que viene en este artículo, precisamente, vean, desde el 84, habla acerca, como conclusión, las medidas cortas son aceptables, ya que la constricción apical puede ubicarse hasta 3 milímetros por debajo del ápice. A diferencia de lo que estamos criticando al inicio, las mediciones, las personas que quieren ver el instrumento exactamente en la punta de la raíz, no es tan aceptable, porque ahí prácticamente estoy o sobreinstrumentando o sobreobturando. Entonces, esta es la conclusión de la charla. Espero que les haya servido. Vamos a empezar ahorita con las preguntas. Les voy a dejar aquí mis datos. Si ustedes tuvieran alguna duda, les gustó algún artículo, con mucho gusto se los comparto. Y les voy a dejar esta frase, como les decía al inicio, finalmente la preparación nunca acaba, del doctor José Luis Jácome. La semilla de la ignorancia es la flor del fracaso. Entonces, continúen preparándose, continúen viendo estas conferencias en línea que les ofrecen algunas casas comerciales, Inteligencia Dental. Finalmente es un medio para seguirse preparando y armarse, como les decía, la evidencia junto con la tecnología seguramente los va a llevar al éxito. No sé si ahorita vamos a entrar a las preguntas. Sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Ochoa, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de CaboCare, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla como el número 714. Doctor, si le parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Sí.
Tenemos una pregunta del doctor Martínez. En un acceso con sus 4 paredes íntegras sin interferencias metálicas, ¿qué factor me podría causar una mala lectura con el localizador? En un acceso con sus 4 paredes íntegras sin interferencias metálicas. Ok, bueno, hay varios. Por ejemplo, primero, acuérdense que es el doctor Adán Martínez. Acuérdense, doctor Adán Martínez. Finalmente, si es un molar, primero tengo que elegir un instrumento que sea sumamente flexible para que yo, por ejemplo, una lima 10, si yo elijo una lima de mayor calibre, probablemente no pueda llegar ni siquiera a longitud de trabajo. Entonces, primero es eso. Y de ahí, lo que le decía, de preferencia, siempre que tenga su acceso y demás, que esté húmedo. Finalmente, el localizador funciona a base de conducción de electrolitos, entonces si está húmedo es mucho mejor. Si está seco, de todos modos le va a marcar, pero puede variar un poquito. Entonces, en humedad es mucho mejor. Muchas gracias, doctor. El doctor Córdoba nos pregunta, buenos días, saludos desde Colombia. Mi pregunta es respecto a dientes con lesión apical. ¿Hay alguna alteración al estar presente o tiene alguna indicación al presentarse esta situación? Sí, eso es bien importante. Eso es bien importante, doctor, porque cuando hay lesión periapical, precisamente estamos hablando de una lesión periapical, por ejemplo, que tiene una cronicidad. Entonces, muchas veces en esas lesiones ya hay resorción. Entonces, si yo veo mi instrumento exactamente en la punta de la raíz, como vimos en una de las radiografías, si yo veo mi instrumento en la punta de la raíz, probablemente esté sobreinstrumentando y mandando bacterias hacia tejidos periapicales, que es algo que ya no quiero. Entonces, en esos casos donde hay lesión, lo más conveniente es quedarse un poco cortos, ¿no? O sea, a donde marque el localizador, acuérdense, si yo, por ejemplo, ocupo en estos de lesiones periapicales, puedo ocupar el método de llegar a 0 y regresarme a 0.5, precisamente para estar seguro que estoy dentro del conducto, porque ahí puede haber resorción. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor López. ¿Cuáles son los localizadores más actuales de 4ª generación y cuál sistema rotatorio, me recomienda? Mira, los de 4ª generación tenemos desde el Apex ID, RootZX, que básicamente son los que están más fuertes ahorita en el mercado, y de los sistemas rotatorios, el que yo ocupo en mi clínica son 2. Básicamente el K3XTF lo ocupo, me gusta mucho para retratamiento, y el TF Adaptive lo ocupo para conductos vírgenes de manera normal. Lo que pasa es que muchos de los estudios de los que están en los journals, como tú lo puedes corroborar, marcan acerca de... a mí me importa mucho cuando estoy ocupando un sistema rotatorio, que el sistema rotatorio me